breve. You know, the secure attachment is what Bowlby considered mental health. El apego seguro es lo que Bowlby considera la salud mental. And it's what he used, and what Winnicott used the term good enough mothering. Y cuando Winnicott utiliza el término de un maternaje lo suficientemente bueno. Meaning that most of the time the mother is responding to that child's needs. Eso significa que la mayor parte del tiempo la madre responde a las necesidades del niño. And when she is not, y cuando no lo hace, there's a difficulty between them. Y hay una dificultad entre ellos. And then she eventually engages in identifying that difficulty and in repairing it. Entonces ella tiene la capacidad de identificar esa falta y repararla. And it's not that these people don't get scared or hurt or angry. Y estas personas no es que no se asusten o reciban daño o se enfaden. They do. Sí que lo hacen. Just like other folks. Igual que otras personas. But that they expect the relationship to be the healing factor. Pero esperan que la relación sea el factor sanador. Then Bowlby talked about, not Bowlby, Mary Main talked about anxious attachment. Entonces, Mary Main talked about anxious attachment. Mary Main habla sobre el apego ansioso. Mary Ainsworth called it ambivalent attachment. Mary Ainsworth le llama el apego ambivalente. But it's not that the child was ambivalent. Pero no es que el niño esté ambivalente. The child felt that the parents' relationship with them was ambivalent. Sino que el niño sintió que la relación con los padres era ambivalente, o sea, que los padres eran ambivalentes con él. And the parents' behavior was inconsistently need fulfilling. Y que el comportamiento de los padres respondía a las necesidades de una manera inconsistente. So the child's needs were fulfilled some of the time, even most of the time. De forma que las necesidades del niño eran satisfechas parte del tiempo y muy a menudo la mayor parte del tiempo. But unfulfilled just enough. Pero lo suficientemente no satisfechas to leave the child scared and anxious. Para dejar al niño Now will mama be there? asustado y ansioso. Will she be gone? ¿Estará mamá allá o no estará? ¿Estará allí o se habrá ido? And so you had a child needlessly clinging. Y entonces necesitas que el niño esté ahí atado, como colgado en eso. Longer than necessary. Más tiempo del necesario. Y que tengan miedo de explorar. Because they don't know if they get out and explore if mama's going to be there when they come back. Porque tienen miedo de que si se van allá a explorar no saben si mamá estará allí cuando ellos vuelvan. This shows up in your clients. Esto se muestra en tus clientes. They're in an awful job, but they won't quit and get a new job. Tienen un trabajo malísimo, pero no lo dejan y buscan otro. They're in an unhappy marriage. They can't extradite themselves from that marriage. Están en un matrimonio infeliz y no se pueden ir. Because of the terrible anxiety. Por la terrible ansiedad. They're your client. They want to terminate therapy, but they can't let go of you. Son tu cliente, quieren acabar la terapia, pero no te pueden soltar. Because it feels like a tremendous loss. Porque lo sienten como una pérdida enorme. So they fear ambiguity. Entonces tienen miedo de la ambigüedad. They want certainty. Quieren they want guarantee that you're going to be there. Certeza, garantía de que vas a estar ahí. And they want lots and lots of reassurance. Y quieren muchísima reafirmación, que les asegures mucho. But the reassurance you give them is like giving sugar to a hungry child. Pero esa reafirmación del vínculo que les ofreces es como darle azúcar a un niño hambriento. It very shortly increases the hunger, not satisfies it. Porque en un tiempo corto aumenta el hambre y no la satisface. Then you have an avoidant attachment. Entonces tienes el apego evitativo. It's an attachment. Es un apego. They're attached via
the avoidance. Están apegados, pero ¿cómo? Con la evitación. And this emerges when parents are consistent. Y esto emerge cuando los padres son consistentes, Consistently non-responsive to the child's needs. no responden a las necesidades del niño de una manera consistente. So even before the child can talk, Entonces, incluso antes de que el niño pueda hablar, they know, ellos ya saben, I'm not going to get my needs met in this relationship. aquí no, en esta relación no me van a satisfacer mis necesidades. So therefore, Por tanto, I don't need. no tengo necesidades, no necesito. And these are the clients when you want to talk to them about needs, they don't know what you're talking about. Y estos son los clientes con los que quieres hablar sobre las necesidades y no saben de lo que estás hablando. And in order to have no needs, Y para no tener necesidades, they often have no feelings. pues tienen que no tener sentimientos. They're telling you what happened in the family and how do you feel about it. Oh, okay. Te dicen, te explican lo que ocurre en la familia y les preguntas cómo te sientes con ello. Y te dicen, bueno, bien. Well, you know, you say that your mother never talked to you. Do you have a reaction? No. She didn't talk to the other kids either. Me dices que tu madre nunca habló contigo, ¿y esto te hace reaccionar de alguna manera? No, tampoco hablaba con los demás niños. And if you show empathy towards them, Y si les muestras empatía, they reject it. la rechazan. Or they think it's silly. O piensan que es tonta. Or they are also not empathetic towards themselves. Y tampoco tienen empatía consigo I'm mismos. thinking of one man who was a pretty good example of avoidant attachment. Estaba pensando en un hombre que es un ejemplo muy bueno de apego After several evitativo. months, Después de varios meses, he had a tear in his eye when he Tenía- talked about his separation. una lágrima en su ojo cuando estaba hablando de la And separación. I finally thought, oh, I've gotten to his heart. Y finalmente pensé, por fin he tocado su corazón. And he, couple tears and really sad and talking about how his dream of the marriage had come to an end. Y él, bueno, ahí con un par de lágrimas y hablando cómo su sueño en el matrimonio había fracasado. Very next session, he's 15 minutes late. Y en la siguiente sesión llega 15 minutos tarde Comes in and says, I don't know what we're doing in this therapy. y me dice, no sé lo que estamos haciendo en esta terapia. I came here to resolve my money problems in my divorce and to talk about my job, and we're wasting our time with all this emotional stuff. Vine aquí a hablar del problema de dinero en mi divorcio y cómo resolver cosas de mi trabajo y estamos perdiendo el tiempo hablando de todas estas cosas. Typical avoidant attachment. Esto es típico del apego evitativo. They disdain Desprecian la they empatía, disdain emotions, desprecian las they disdain emociones having needs, y both in themselves desprecian tener necesidades propias and in other people. y también las de otras personas. These are often the people who say, psychotherapy? You've got to be nuts to go to psychotherapy. Son las personas que dicen psicoterapia, tienes que estar tarado para ir a psicoterapia. I would never go tell my problems to somebody else. Yo nunca le voy a ir a explicar mis problemas a nadie. Then you have the disorganized attachment. Y entonces tenéis el apego desorganizado. This is where there was also consistency Aquí es donde también había consistencia and consistency at the same time. e inconsistencia al mismo tiempo. The parents' behavior was not predictable, O sea que el comportamiento de los padres no era predecible, or it was predictable. era inconsistente o era predecible. As one of my clients talked about waiting for her father to come home. Como en el caso en que uno de mis clientes esperaba que su padre llegara a casa And listening to how he staggered up the stairs. y escuchaba cómo iba subiendo las escaleras. And he had different staggers for how much alcohol he had consumed. Y entonces él tenía un paso diferente según el alcohol que había tomado. And if he had nothing to drink, which was rare,
Y si no había bebido nada, lo cual era extraño, he came home depressed and angry. entonces llegaba a casa deprimido y enfadado. If he came home a little bit to drink, Si llegaba a casa con un poco he de was alcohol, jovial, estaba jovial, but insisted that she play with him. pero insistía que él jugara con él, o sea, que el niño jugara con él. If he came home more drunk, Si llegaba más bebido, he came in the house screaming and attacking the mother. llegaba a casa gritando y atacando a la madre. And if he came home very drunk, Y si venía a casa muy he'd borracho, fall down on the floor and cry and tell terrible stories about his childhood. se caía en el suelo y lloraba y contaba historias terribles de su infancia. So my client, Entonces mi with all that cliente, inconsistency, con toda esa inconsistencia, is listening está escuchando every night cada noche for the footsteps on the stairs, para estos pasos en las escaleras, so she can prepare herself. para prepararse. And she can't go to mother Y no puede ir a la madre for comfort, because mother's an anxious wreck, never knowing how father's coming home. para que la calme, porque la madre está súper ansiosa y no tiene ni idea de lo que va a pasar. And most of the time, the parents are in this tremendous fight. Y la mayor parte del tiempo los padres están en esta pelea tremenda. So my client tries to get lost in a book. Así que try not to. She tries to get lost in a book Vale. Intenta perderse en un libro, en la lectura de un libro. but she can't do her schoolwork because she can't concentrate. Pero no se puede concentrar y no puede hacer los deberes. And she comes in the office. Y llega al despacho, She's an emotional mess. está hecha un We lío start to talk emocional about topic A, y empezamos a hablar and she jumps to B, del tema A y se salta al Jumps to B C. y luego al C, back to A, back to B. vuelve al A, al B, She's all over the place. And that está en todas partes al B. what they refer to as disorganized attachment, Eso es a lo que nos referimos con el apego desorganizado. which looks like sometimes you have an avoidant attachment, A veces parece que tengas sometimes you have an anxious un attachment, apego evitativo, otras veces parece que lo tengas ansioso. an attachment style typical of many borderlines, Es un estilo de apego típico en muchos borderlines, but also extremely typical of people coming from homes of physical abuse and sexual abuse. también típico de personas que han tenido abuso físico, abuso sexual. And then the fourth one is isolated attachment. Y el cuarto es el apego aislado. And this is where the child's sense is consistently the parent was over-parenting on one hand, Esto es donde consistentemente el niño siente que los padres están sobreparentando por un lado and unavailable on the other. y por otra parte no están accesibles. As one client said, I learned never to tell my mother I wanted something. Un cliente me decía, aprendí a no pedirle nada a mi madre, Because if I was hungry, porque si tenía hambre, instead of getting a little snack, en vez de darme un pequeño snack, she'd make me eat a whole meal. me hacía comer una comida entera. If I told her I wanted some sports equipment for school, Si le decía que necesitaba algo de deporte para el she'd go colegio, and buy the whole outfit. me compraba un traje entero lleno de cosas. When I was little, when I wanted to go out and play in the snow, Cuando era pequeñita o pequeñito y quería salir a jugar en I la had to put nieve, on extra socks, me extra tenía que underwear, poner sweaters, scarves, otros hats, boots. calcetines, ropa interior, jersey, botas, Then I was too hot to play. y tenía demasiado calor para jugar. So it's that kind of over-parenting, Es como ese sobreparentamiento which at the same moment y al mismo tiempo is neglectful. es negligente. And the kid begins to say, Y el niño only place empieza a decir, I can have any freedom or security solo en este lugar is to go off and hide. aislado puedo tener algo de privacidad y seguridad. Now sometimes they hide in plain sight by living in their fantasy world.
They're playing inside? No, they hide in plain sight, right? Okay. A veces se esconden en su mundo de fantasía. But they're in their fantasy world. En la fantasía. So that's what I know. Eso es lo que yo sé. And it helps to know the attachment style and how the therapist can judge their timing, their presence. Y ayuda el conocer el estilo de apego y ver entonces cómo el terapeuta está encuadrando y está estructurando el tiempo de alguna And then I forma. make a distinction between attachment style, Y entonces yo distingo entre attachment pattern, el estilo de apego, el patrón de apego and attachment disorder. y el trastorno del apego. All of us have an attachment style, Todos tenemos un estilo de apego or styles. I'll O- talk to that. o, We have di- attachment styles. o diferentes estilos. That's pretty normal. Eso es lo normal. And most of us probably don't even rely on those attachment styles, Y la mayoría de nosotros vamos a estar except in a general orientation. We come into a group like this, where we don't know anybody, we'll rely on that style. vamos a estar con esos estilos generalmente, ¿no? O, por ejemplo, en un grupo, ¿no? En Or un if grupo we're really así, under pressure, cuando no conocemos a At mucha work. gente, o si estamos bajo or presión you en get el in a conflict with trabajo, your partner, o si estamos en una pelea con nuestra pareja, make use of that style. vamos a usar ese estilo. Then the attachment pattern. Entonces, el patrón de apego, The attachment pattern is more likely to show up when you're tired, tiene más posibilidades de mostrarse cuando estás cansado, when you're not sure of the situation, cuando no estás seguro de la when situación, there's something frustrating. cuando hay algo frustrante. The person's going to pretty much demonstrate that attachment pattern. La persona va a mostrar bastante ese patrón de apego. Attachment styles, sometimes it takes me 6 months or more to learn someone's attachment style. Los estilos de apego a veces necesito 6 meses de terapia para observarlo. Attachment patterns, Los patrones de apego I can figure them out in the first few sessions. puedo verlos en las primeras sesiones. Usually I don't get to see them, but Generalmente the stories they're telling me about how they dealt with stress no los veo, pero las historias que me cuentan de cómo se manejan en el estrés indicate attachment pattern. me indican ese patrón de apego. Attachment disorders, Y los trastornos de apego, sometimes I can pick it up in the first phone call. a veces ya los puedo ver en la primera llamada telefónica. They're certainly going to demonstrate in the initial session. Seguro que lo van a demostrar en la sesión And inicial. it's not just there once in a while when they're under stress. Y no está allá de tanto en tanto cuando están en estrés. That's what they bring into almost every relationship. Eso es lo que llevan a casi cada relación. Their disorganization, their confusion, their Su lack of trust. desorganización, su confusión, su falta de confianza. You know, it's like the client who comes in and the first session, oh, you're wonderful, you're great, she knows she can work with you, you're the only person that can work with her, and yet she suddenly finds fault with you, and yet she's back to wanting more sessions with you. It's all that Como confusion. en la primera sesión un cliente te dice que fantástico eres, es maravilloso, quiero trabajar contigo, y luego pasa inmediatamente en qué has fallado, y luego después te dice sí, quiero más sesiones contigo, y va cambiando. Or like the narcissism case I read last time. O como el caso narcisista que leí la otra vez, Again, very clear what an avoidant attachment style he had, or pattern he had quedó muy claro el patrón in the first couple of sessions. de estilo evitativo que él tenía His en las absence primeras of empathy. 2 sesiones. Su His ausencia de empatía, co-workers was so clearly su falta de avoidant. empatía con sus compañeros de trabajo era tan clara. The other thing that's probably important to note is Bowlby and all of his researchers talked about an attachment style. Otra cosa que también es importante saber es lo que Bowlby y otros colegas hablan del estilo de apego, But this doesn't fit common sense. pero esto no encaja con el sentido And it común. doesn't fit what clients say in basic observations.
pero no encaja con lo que cuentan los clientes y con la observación básica. Think of yourself. Pensad en vosotros You mismos. probably got one attachment style with women. A lo mejor tenéis un estilo de apego con las mujeres You've got another attachment style with men. y otro con los hombres. Or you have one attachment style with somebody who's more energetic than you. O tenéis un estilo de apego con alguien que es más energético que vosotros And a different attachment style with somebody who's less energetic. y un estilo de apego diferente con alguien que es menos energético que vosotros. So I think we have different attachment styles. Entonces creo que tenemos estilos diferentes de apego. The little kid attaches to mama in one way, El niñito se apega a la mamá por un lado to father in another way, y con el padre de otra manera, to grandmother in a third way. con la abuela de una tercera forma. So we can have, I think, multiple attachment styles. Entonces podemos tener estilos de apego múltiples. Now that you won't find in the literature. Y eso no se encuentra en la literatura. Nor do you find the distinction between style, pattern, and disorder. Y tampoco se encuentra esta distinción entre el estilo, el patrón y el desorden o trastorno. There I just covered in less than 30 minutes what I normally take 3 days to teach. Y ahora he explicado en menos de 30 minutos lo que normalmente tardo 3 días en enseñar. Gracias.